esta proposición de ley de acompañamiento a esa ley de ajustes. Un quinto plan de ajuste que vuelve a incidir, primero, en el detrimento de los derechos de los trabajadores y empleados públicos, que vuelve a redundar en la bajada de salario y jornada para los interinos, en la que se vuelve a aplicar un nuevo ajuste, una nueva reducción en las retribuciones de los empleados de la sanidad pública de Castilla-La Mancha y que además vuelve a incidir en el agravamiento de la situación económica de Castilla-La Mancha, con medidas como, por ejemplo, la ampliación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que afecta directamente a la tasación de inmuebles, es decir, a la compra-venta de viviendas en Castilla-La Mancha. ¿Qué les voy a decir? Una proposición de ley que vuelve a redundar en una menor actividad económica, que va a atentar, que vuelve a atentar contra los empleados públicos, no solamente criminalizándoles sobre la situación económica, sino además afectándole gravemente al primer sector laboral que incide directamente en el consumo y que, por lo tanto, incide en la actividad económica de nuestra región. Una ley sobre la que el Partido Popular ha planteado 8 enmiendas que vienen a agravar, como digo, esta situación económica que afecta directamente con la reducción del 15% de retribución a los interinos, por cierto, a los interinos que queden, porque en esta situación de desgobierno en la que nos encontramos, un día sale un director general de Función Pública enviando una orden a todos los centros públicos diciendo que se va a reducir en un 80% el número de interinos en Castilla-La Mancha. Al día siguiente, a los 2 días, lo desmiente el propio consejero y 2 días después vuelven a decir que es cierto y que se va a despedir al 80% de los interinos en Castilla-La Mancha. Estas medidas, como digo, el aumento de impuestos que inciden directamente en el consumo y en la actividad económica, se vuelve a incidir en los empleados públicos, se vuelve a incidir en los trabajadores de nuestra región y desde luego no hay ninguna medida ni que afecte a las grandes empresas, ni que afecte a los que más tienen, ni que afecte a las rentas más altas. Este es el concepto de ajuste que tiene la señora Cospedal y su gobierno. Y todo esto en esa situación, como les digo, de desgobierno en la que nos encontramos. ¿Ustedes se imaginan que en cualquier otra comunidad autónoma o en el Gobierno de España un secretario de Estado hiciese un anuncio a través de una circular de despedir al 80% de los interinos y que el presidente del Gobierno no saliese a desmentir esa noticia, a desmentir o a confirmar esa noticia? Pues eso pasa en Castilla-La Mancha. Cospedal no dice nada, Cospedal sigue ausente y, entre tanto, entre directores generales y consejeros se desmienten unos a otros. Una proposición de ley que se va a aprobar el jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha, como digo, donde el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado 11 enmiendas en las que volvemos a pedir sensatez y sentido común, en la que volvemos a pedir que no se criminalice más a los empleados públicos de Castilla-La Mancha, en la que volvemos a pedir que se incida sobre las rentas más altas, en la que volvemos a pedir que no se detraiga más el consumo y la actividad económica en nuestra región, porque todos estos ajustes, y lo venimos diciendo reiteradamente, lo único que traen es más paro, menos actividad económica y, por lo tanto, más recesión. Castilla-La Mancha tiene varios problemas, pero tiene uno principal que determina la situación global de nuestra región, y ese gran problema es la señora Cospedal y su gobierno, que están anclados en ese bucle de mentiras y de engaños. Insisto, están haciendo todo lo contrario a lo que decían antes del 22 de mayo del 2011, están haciendo todo lo contrario a lo que les prometieron a los ciudadanos que confiaron en ellos para gobernar esta región. Y todo eso nos está trayendo, y no lo decimos desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice, por ejemplo, la EPA, la última encuesta de población activa que conocimos a finales de la semana pasada, en la que hemos visto que solamente en el segundo trimestre se han destruido en Castilla-La Mancha más de 10.000 empleos. Es decir, en el último año, desde que la señora Cospedal está gobernando Castilla-La Mancha, esta región tiene 55.400 desempleados más. Pero además también tenemos menos actividad económica, como lo demuestran las ratios de generación o de, mejor dicho, decaimiento de empresas.
porque además tenemos un 5% menos de autónomos y de empresas en Castilla-La Mancha. Además tenemos un 6% menos de afiliados en la Seguridad Social. Y estos datos, desde luego, son consecuencia directa de ese plan sin medida de ajuste y de recorte que la señora Cospedal y el Grupo Parlamentario Popular están haciendo en nuestra región. Una ley que resulta extemporánea por lo que les decía al principio. Es el quinto plan de ajuste que se hace en nuestra región. Han tenido oportunidad para hacerlo antes. Hace apenas 15 días que tenemos aprobados los presupuestos de Castilla-La Mancha y ahora vuelven a incidir con una ley que modifica esos presupuestos para plantear más ajustes. Es extemporánea, es arbitraria, desde luego, porque esto habla del nivel de improvisación de este Gobierno. Cada 15 días se les va ocurriendo una medida y la implementan. Y además la hacen en estas fechas. Fíjense, el día 2 de agosto se va a aprobar esta ley. El día 2 de agosto en el que confían que no haya una respuesta social como la que hemos tenido en los últimos días y en la que confían que esa ley pase sin pena ni gloria y los trabajadores o los empleados públicos se la encuentren cuando vuelvan de vacaciones. Como digo, es injusta, porque estas medidas solamente inciden en las clases medias, inciden en los trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha, en los empleados y empleadas públicos y, desde luego, no incide en absoluto en las grandes fortunas de Castilla-La Mancha, en las rentas más altas de Castilla-La Mancha y en las grandes empresas. Como digo, Castilla-La Mancha tiene un problema y es el problema de la señora Cospedal y su gobierno. Un gobierno que nos está llevando a una situación de destrucción continuada de los servicios públicos, que nos está llevando a una mayor recesión y a una pérdida de empleo impresionante. Miren, según la EPA, que como digo conocimos a finales de la semana pasada, Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del 2012 es la comunidad autónoma que más desempleo ha generado, es la comunidad autónoma que menos empleo ha generado en el conjunto de España. Eso quiere decir, objetivamente, valorándolo objetivamente, que las cosas no se están haciendo bien. Y este Gobierno no asume ningún tipo de responsabilidad, sigue en esa carrera de a ver quién recorta más, a ver quién miente más, a ver quién engaña más a la ciudadanía. Y la situación y el resultado es hoy en Castilla-La Mancha, respecto a hace un año, 55.000 desempleados más, un 24% de desempleo más, y eso se traduce, por ejemplo, en la ciudad de Albacete. En la ciudad de Albacete, en el año 2010, teníamos 10.400 desempleados. Hoy tenemos 19.365. Una variación absoluta de 15.000 desempleados. Hoy 19.365. Una variación absoluta de 4.285 desempleados más. Y una relación, si quieren, entre estos y los descensos de autónomos de la capital de 710. Hoy tenemos 710 menos empresas y autónomos en la ciudad de Albacete. Por lo tanto, existe una correlación entre las políticas de ajuste y la destrucción de tejido empresarial y, desde luego, la destrucción de empleo. Cospedal sí está desarrollando un récord en Castilla-La Mancha y es, como digo, la presidenta que solamente por la incidencia de las medidas y los acuerdos que está adoptando, está generando más desempleo en el conjunto de España. Y esto dejándonos con una sanidad escuálida, con una educación sin futuro y, desde luego, sin los servicios sociales que en este momento de dificultad económica resultan tan importantes para asegurar la viabilidad, para asegurar el día a día de miles de familias en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Este es el resultado de leyes como esta, que, como digo, vamos a aprobar el próximo jueves en las Cortes, tienen para Castilla-La Mancha, y el Gobierno, en vez de rectificar, en vez de dar marcha atrás, en vez de sentarse con el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, escuchar a alguien más. Yo se lo decía en el Pleno de las Cortes, si no quieren que no nos escuchen al Grupo Parlamentario Socialista, pero que escuchen a los sindicatos, que escuchen a la sociedad civil, que escuchen a las más de 15.000 personas que salieron hace 2 semanas aquí en esta ciudad a la calle a protestar, que escuchen a los miles de ciudadanos y ciudadanas que están saliendo a la calle a decirles que se están equivocando, que se bajen de ese
púlpito de soberbia en el que están instalados y que escuchen al conjunto de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. La señora Cospedal no solamente no puede utilizar el presente y el futuro de Castilla-La Mancha para asegurar su estabilidad de poder en la calle Génova. La señora Cospedal tiene una responsabilidad con los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha y es lo que tiene que ejercer. Y desde luego hoy lo que está haciendo es mintiendo y engañando a los hombres y mujeres de esta tierra y por lo tanto abandonando la responsabilidad que como presidenta de Castilla-La Mancha tiene hoy en Castilla-La Mancha.